A ver, y mire que a mí no me gusta hacer videos a esta hora porque, bueno, no sé, realmente a esta hora suelo publicar en el otro canal. Sin embargo, creo que esta vez vale la pena comentar un par de cositas. Hay que seguir reaccionando y combatiendo el relato hasta más no poder. Y sobre todo hacerles saber a estos antimadridistas que muy bien el antimadridismo, el personaje, toda la cosa. Pero que en la vida todo tiene que tener un límite. Y hacer chistecitos y cositas así sobre la lesión de Courtois, de una persona que lo único que ha hecho es trabajar por su familia y toda esa cosa, me parece la cosa más repugnante que he visto en los últimos tiempos. Pero bueno, vamos a pasar y por supuesto arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo que les estaba comentando, vamos a ver rápidamente lo que está sucediendo, porque bueno, en este momento que estoy grabando el video, publica una información rápida José Félix Díaz en el que afirma que Bono y el Real Madrid con el Sevilla ya están negociando para llegar a un acuerdo para que el portero marroquí llegue al Real Madrid, a las filas del Real Madrid en esta temporada. Bueno, me parece una interesante alternativa, ya eso lo comentaremos en mi otro canal. Esto es para hacer video reacciones, pero lo quería comentar también de que el Barça ya empezó a inscribir a los fichajes con la maltrecha palanca esta, la que tenemos días escuchando. Y por supuesto que ya ha inscrito a Ronald Araujo, la mafia sin ningún tipo de vergüenza, haciendo las cosas totalmente descaradas. Pero bueno, como les digo, a cada marranito siempre le llega su Navidad. Yo sé que al Barça va a llegar un punto de que tanta corrupción, tanta mafia, tanta cosa le va a explotar por algún lado. Por algún lado eso tiene que explotar y aquí estaremos para comentarlo seguramente. Chicos, lo que les quería comentar también es que, bueno, recordarán que ayer los amigos de Le Parisien publicaban un bombazo donde decían que básicamente habían tenido una reunión Nasser y Mbappé en el que básicamente se decía que se iba a quedar bajo ningún concepto iba a salir. Pues todo lo contrario, porque esta mañana en la portada ha habido mucha polémica debido a que esta gente realmente, pese a lo que estuvieron comentando, ni siquiera lo publicaron en la portada. A mí es algo que me llama mucho la atención, que un bombazo que se dio en el transcurso del día, al día siguiente, no esté en la portada. Me parece bastante llamativo y yo creo que deja muy claro que esta noticia fue filtrada por algunas personas con algunos intereses. No tengo más que añadir que decir que estas son patadas de ahogados del Paris Saint-Germain. Saben que están en la situación más compleja desde que tienen a Kylian Mbappé, que por cierto, ellos mismos se han puesto en esta situación. No hay que culpar ni responsabilizar a nadie más. Los mismos dirigentes del Paris Saint-Germain son los que han llevado al club a esta situación, que se sienten hasta inferiores por delante del monstruo que significa Kylian Mbappé. Pero bueno, vamos a pasar a escuchar ahora a nuestro amigo Moy Llorons, como les estaba comentando. Y la cuestión esta de Courtois, que me ha llamado mucho la atención. También la obsesión que tiene este hombre con el Real Madrid, es que es algo sin precedentes. Y bueno, empecemos aquí por esta partecita que le empiezan a preguntar que estaban en Bilbao para el partido del Real Madrid. Y escuchen esto que es interesante. No, 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 Madrid no, estoy en Bilbao. He venido a ver a Lunin. ¿Le dieron ascenso? He venido a ver a Lunin. Es que ya, como siempre, esa burlita, esa cosita de Lunin, que es la superestrella del Real Madrid, ese mal rollo que se transmite en ese primer mensaje, pero no es nada. O sea, no es nada con lo que vamos a escuchar ahora. ¿Ahora usted cubre también al Real Madrid? ¿Lo ascendieron a usted? Sí. No, 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 no. No, 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 no. El ascenso a este, que el Barça ganó la Liga el año pasado. Tremendo zasca le metió este hombre ahí. Pero ojo, dice que el Barça ganó la Liga el año pasado, pero no sé si se atreve a mencionar que ahí hay algo raro, teniendo en cuenta que la palanca, que no fue financiada finalmente. Entonces podemos hablar de que perfectamente esta liga estaba adulterada. Sigamos. Por cierto, escúchame una cosa. Bueno, luego hablaremos de una cosa de la Libertadores que os quiero comentar. Cuidado, Rodrigo, no te ríes tanto, no te vayas a sacar y te rompas la rodilla, ¿eh? Tranquilo. Ojo, cuidado, Rodrigo, no te rías tanto, no vaya a ser que te caigas y te rompas la rodilla. Esto es que, a ver, como les estaba diciendo, yo puedo llegar a entender el papel de antimadridista de este hombre y que, bueno, este tipo de tertulias siempre tienen que tener este tipo de personajes. Pero una cosa es ser antimadridista e ir en contra de los ideales y de los principios de lo que sea de un club. Y otra cosa muy diferente es hacer chistecitos de la lesión de un futbolista. Para mí es un claro mensaje a la lesión que ha sufrido el portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois. Y realmente me parece de muy mal gusto el hecho de que este hombre esté haciendo este tipo de chistes para la lesión que ha tenido un hombre que, repito, lo único que ha hecho es tratar de
que su familia y por supuesto él mismo a nivel personal tengan la mejor satisfacción posible, repito. Pero bueno, no vamos a pedir a la gente en general, en líneas generales, a la gente, por llamarlo de alguna manera, que sean personas como nosotros. Creo que lo primero en la vida hay que aprender a ser persona y... Por ejemplo, pongo un ejemplo, yo siempre estoy hablando de que ojalá Ansu Fati se recupere, que esté todo bien, y porque realmente me parece muy feo que una persona que le haya dedicado toda su vida a algo como esto termine de esta mala manera. Pero bueno, como les digo, esto de ser persona no es para todo el mundo. Sigamos escuchando porque, como siempre, tiene más cositas que realmente son lamentables y la obsesión que tiene con el Real Madrid es que me parece realmente absurda. ¿Qué hacer? ¿Cuál fue su primera reacción, Moisés, hoy cuando se enteró que el Real Madrid, no de que se lesionó Thibaut Courtois, pero que el Real Madrid perdía por toda la temporada a Thibaut Courtois? ¿Cuál fue su reacción? ¿Se bañó en la ría? Pues no, yo me baño en casa, no como tú. Sí. Hombre, sorpresa, lógicamente, porque y pensar que el Madrid perdía un gran puntal. Porque es verdad que el Madrid ficha a Joselu y Arda Güler para que sean el Balón de Oro los dos. Ahí ya empezamos con el mal rollo que les repito que siempre está transmitiendo este señor, que han fichado a Joselu y Arda Güler para hacer Balón de Oro los dos. Lo de Joselu es realmente porque Joselu siempre ha demostrado tenerle un asco potente al Barcelona y es algo que evidentemente les tiene que estar ardiendo muchísimo. Y lo de Arda Güler porque obviamente les terminó dando una patada por el culo. Es que hay que aceptarlo, mijo. Eso es como que si tienes una novia y te cambia por otro que tiene más plata o que a lo mejor es más atractivo que tú. Puede doler muchísimo, pero al final lo que puedes hacer es intentar aceptarlo y sobrellevarlo de la mejor manera. Supéralo. Arda Güler es del Real Madrid. Prefirió a la historia del Real Madrid que las patrañas mafiosas del Palanca Fútbol Club. Supéralo. Esta temporada, pero al final el bueno del Madrid es Thibaut Courtois. Porque el portero salva mucho. Es decir, los atacantes marcan goles. Pero es que Thibaut Courtois ha hecho que el Madrid celebre más puntos que puntos han conseguido con goles de Benzema, de Vinicius, de Rodrigo o del que sea. Bueno, y lo que les estaba comentando, me parece muy interesante que ustedes cuántas veces han escuchado este relato. El Real Madrid ganó por el portero. El Real Madrid, el mejor futbolista del Real Madrid es el portero. Ahora, como están tratando de hacer esto, y sí, pues claro, él trata de evitar no mostrarse muy contento por la situación que está atravesando Courtois, debido a que, bueno, va a tener una lesión bastante importante realmente. Sin embargo, me llama mucho la atención, como les digo, que pese a no mostrarse excesivamente optimista, se le ve esa cierta alegría y sobre todo haciendo énfasis de que realmente el Real Madrid ha ganado todo lo que ha ganado en las últimas temporadas porque Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo. Que ha sido de gran ayuda seguramente, pero a ver, si este hombre detiene absolutamente todo lo que se le atraviese, que es lo normal en un portero de equipo grande sobre todo, en algún momento, pues, si no metes goles vas a quedar 0-0. Puedes tener 4 porteros en un solo partido y si no metes goles realmente no vas a llegar a nada. Pero como siempre, esto va dirigido realmente al Real Madrid, a ese deseo siempre de reventar al Madrid, de hacerle ver menos, de hacerle ver como que realmente el Madrid lo que hace, lo hace porque tiene al mejor portero del mundo, porque tiene suerte. Cuando el Real Madrid gana la Champions es porque realmente no tiene... ha tenido suerte o tiene más mérito ganar la liga, el mismísimo cuento de siempre. Pero bueno, yo creo que ya deberíamos estar acostumbrados. Lo que me pareció más de mal gusto ha sido lo de Courtois. Creo que ese tipo de chistes deberían estar prohibidos, al menos tal vez con tu amigo en algún bar, bien. Pero frente a un montón de gente y sabiendo que te haces llamar periodista, creo que es de las cosas más tristes que he visto. Y por supuesto, queda patente también escuchándolo hablar del Real Madrid, de lo que pasó con Arda, de Joselu, absolutamente todo eso. No me queda otra sino despedirme en este momento. Espero que hayan disfrutado de este video. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parece lo impresentable de este señor? Es que definitivamente no encuentro otra palabra. Gracias por acompañarme, lo de siempre. Like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Mañana volvemos con más contenido, por supuesto. Y chao, chao.